Bienvenidos al primer episodio de Creadores Creativos y en esta ocasión tengo el privilegio de estar con Liz, mi esposa, y quería invitarla a este primer episodio para contarles cómo es que sale toda esta idea de platicar con personas y por qué este podcast está tan centrado en el aprendizaje y en el cómo vamos creciendo y desarrollándonos como personas, pero haciéndolo en comunidad. Entonces, Liz, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y lo que me gustaría platicar en estos minutos es contarles nuestra historia de cómo empezamos a aprender más y cómo entendimos cómo al convivir y conversar podíamos incrementar o acelerar este proceso del aprendizaje. Entonces, Liz, tú cuentas mejor las historias que yo y quería que compartieras un poco de cómo fue que empezó nuestro aprendizaje juntos. Ok, bueno, creo que diría que fue justo después de que nos casamos. A lo mejor que despegó un poco más, porque creo que también durante nuestro noviazgo compartimos muchas cosas que nos ayudaron a aprender, pero creo que fue mucho más ya que nos casamos. Y algo que pasó fue que justo nos casamos antes de pandemia, y entonces, pues, estábamos y estamos aún 24/7 juntos, y sobre todo en ese primer periodo que estábamos recién casados, pues, empezábamos a platicar mucho, a compartir las cosas que cada uno traía, ¿no? Pensamientos, puntos de vista, y creo que una parte que para mí fue muy importante fue poder desligarme de las cosas que yo creía, que yo pensaba, del conocimiento incluso que yo tenía y poder verlo no como una parte de mí, sino como algo que Ujú. estaba ahí, que sí sabía, pero poder abrirme a también escucharte y humillarme en el sentido de saber que tú sabías más cosas que yo en algunas áreas y yo en otras. Entonces, como poder verlo como algo externo que podíamos platicar y discutir y observar desde muchos ángulos, creo que fue el principio para buenas conversaciones que nos han llevado a un aprendizaje diferente. Sí, definitivamente creo que ese es uno de los puntos más importantes, el ser humilde para saber que no sabemos todo. Y creo que es lo que solemos hacer. Creemos que vemos un video en YouTube o escuchamos alguna conversación o leemos algún libro y ya tenemos todo el conocimiento del mundo Ujú, y de ahí no nos mueven, pero creo que al ir conversando tú y yo, eh, descubrimos que hay otros puntos de vista o más información de lo que nosotros creíamos y al contrastar estos dos, creo que al principio fue muy difícil porque cada quien estaba muy metido en sus ideas, pero el estar dispuestos a escuchar al otro, creo que fue gran parte de nuestro crecimiento y am, creo que gran parte de aprender juntos ha sido la comunicación. Entonces, eh, creo que es uno de nuestros temas preferidos porque es uno que mm, seguimos aprendiendo y sí. vemos el valor de de la buena comunicación, que es algo que recuerdas ahora, ¿no? Viéndolo desde casi 3 años después, que era algo que estorbaba mucho en nuestra conversación, nuestra comunicación y qué cosas nos han ayudado a mejorarla. ¿Qué crees que aplican en general a todas las conversaciones? Uy, pues creo que algo que estorbaba desde mi punto de vista es que yo tendía a no querer hablar mucho o platicar mucho, sobre todo cuando eran temas en los que yo no me sentía muy preparada o competente para discutir, o cuando eran cosas que yo sentía muy mías. Entonces, sí me costaba trabajo de repente escuchar o estar dispuesta a, pues no sé, aprender de ti porque pues me picaba en el orgullo, ¿no? O simplemente no me sentía competente como para tener alguna conversación al respecto, pero algo que me acuerdo que tú me decías en ese momento era como que tú me podías compartir el conocimiento que tú tenías y ya estábamos como al mismo nivel y entonces podíamos empezar a construir de allí los dos juntos. Y cuando yo pude empezar a tener conocimiento sobre algunos temas que tú también estabas viendo
porque me platicabas o porque yo empezaba a investigar por mi propia cuenta y podíamos tener una conversación. Creo que era como mucho más enriquecida, pero definitivamente Ujú, fue el proceso de entender que no tenía que saberlo todo y por una parte en mi crianza o la forma en la que yo venía, yo era como soy la mayor, así que yo tengo que saber, ¿no? Y yo tengo que estar bien. Entonces, como que bajar mi guardia en ese sentido fue difícil para mí y creo que sí aplica para tener muchas veces conversaciones, porque creo que a veces queremos vernos con las personas como que, oh, sí, sí, claro, yo sí sé, ¿no? ujú, Y entiendo perfecto lo que estás hablando, pero a veces nos perdemos de poder crecer en nuestro aprendizaje y el conocimiento de simplemente escuchar a las personas aceptando que no sabemos, ¿no? Como, okey, no sé, pero a ver, platícame más, ¿no? Y hacer preguntas. eso. Y entonces después sí puedes, con tu conocimiento, porque no llegamos en ceros. O sea, simplemente no tenemos a lo mejor tanto conocimiento como la persona que está hablando, o no específicamente en ese tema, pero ese tema se puede conectar con otros en los que sí sabemos. Entonces ya después sí podemos como añadir, ¿no? O decir como, ah, claro, esto se relaciona con esto que yo leí, que yo sabía. Y entonces se enriquece y el conocimiento ya no nada más es para ti, sino ya estamos aprendiendo juntos, que es lo más bonito, ¿no? Ujú. Sí, me gusta lo que dices acerca del orgullo. Creo que preguntar es siempre bueno y creo que si sabemos un poquito de algún tema, también me pasa que conozco solo un poco, que yo creo que en un principio siento que es mucho, pero después cierro o no escucho lo que la otra persona puede ofrecer y no hago preguntas porque sí quiero parecer que yo sé todo y creo que algo que hemos aprendido mucho de nuestras conversaciones, como dices, es todos los temas pueden ser enriquecidos por lo que la otra persona sabe y Ujú, preguntas. Y am, creo que hay muchos temas de los que hemos aprendido juntos y lo que dijiste también sobre que a veces no sabemos, que no nos sentimos competentes en algún tema. Eso, creo que tenemos muchos temas de los que ambos no sabemos. ujú. Preguntarte a ti cómo te gusta aprender o cuando estamos en ceros, ¿cuáles son tus fuentes favoritas de aprendizaje? Bueno, creo que yo voy principalmente a videos ahorita. Una de las áreas que a mí me gusta mucho y me apasiona es la cocina, la nutrición y, bueno, el área Ujú, también de crecimiento personal y espiritual. Entonces, cuando yo tengo curiosidad de aprender algo al respecto, generalmente recurro a videos buscando información sobre eso. Y comparo muchos, ¿no? Entonces voy a uno, lo escucho y después voy a otro, lo escucho y así, y yo voy como recolectando mi propio aprendizaje. Entonces tomo un poquito de aquí, un poquito de acá, veo en qué se relacionan todos los que vi y a lo mejor de este me gustó más una cosa y del otro me gustó más otra cosa y tomo y dejo según lo que yo considero, ujú, ¿no? Pero sí, yo diría ahorita que mi fuente principal de aprendizaje es más como en videos. También me gusta leer, pero como que siento que es un poco más complicado por la rutina que tengo ahorita, ¿no? O sea, poner un video, de repente también los podcasts me ayudan mucho, pero es mucho más fácil como ponerlo y dejarlo corriendo y hacer otra cosa que tengo que hacer en ese momento y estar escuchando, que de repente ponerme a leer y de verdad tener que tomar el tiempo de sentarme, leer un artículo, leer otro, comparar, resumir, ¿no? Es como un poco más eh, de trabajo. Entonces, eso es como ahorita lo que principalmente hago. Y algo que creo que es fundamental es cuando platico contigo. Yo sé que suena redundante, ujú, pero este de verdad que compartirte lo que yo voy aprendiendo y escuchar lo que tú estás aprendiendo también, creo que es una de las cosas que más me ayudan a aprender yo, tanto para compartir, porque me ayuda a procesar la información, a organizarla, a explicar cosas que a lo mejor no había propiamente pensado,
y cuando te escucho también, porque, pues, estoy escuchando y tratando de entender, y entonces hago preguntas. Entonces, creo que también esas son cosas que me han ayudado muchísimo a crecer en mi aprendizaje. Aprendizaje. Me acuerdo cuando, em, descubrimos la ventaja de platicar juntos. Me gustó este concepto que inventamos, que a veces tenemos las ideas en lenguaje en mente, Ujú, que es como está en nuestro cerebro y tiene sentido, como cuando estamos soñando y de repente puedes volar y de repente hay una cosa, un objeto en un lugar y de repente ya no está y de repente estás en la playa y en un segundo después estás en una montaña y creo que cuando soñamos no nos estamos cuestionando como esto no tiene sentido, o ujú, no vemos, los errores de, no sé si es de lógica, pero en el mundo real no podría pasar muchas cosas que pasan en nuestros sueños. Y creo que así es a veces cuando pensamos las cosas, tienen sentido o no vemos los errores. Ya cuando nos despertamos y empezamos a contar nuestro sueño, nos damos cuenta de que muchas cosas no tienen sentido. Y creo que es lo mismo con nuestro aprendizaje. Empezamos a ver como lagunas de cosas que no tenemos claras o cosas que creíamos que tenían sentido y cuando las compartimos ya no tienen tanto sentido. Entonces sí, creo que esto de las pláticas ha sido muy bonito por lo que dices, de que podemos clarificar lo que está en nuestra mente y crecer, seguir creciendo juntos con las conversaciones. Y también mencionaste, que te gusta comparar los videos. Algo que también me gusta cuando te veo experimentar es que ves, el ejemplo específico de las recetas de cocina. sí. Ves un video o se te antoja algo que ves Ujú, y dices: "Voy a hacerlo". Creo que esto es una muy buen ejemplo para el aprendizaje, es cuando tenemos un objetivo o queremos resolver algún problema decimos, bueno, yo quiero lograr esto y vemos diferentes formas de lograrlo, ¿no? Y creo que YouTube es una gran fuente de inspiración porque mucha gente comparte cómo resuelve sus problemas o cómo están aprendiendo y libros hay un montón del mismo tema, pero diferentes perspectivas. ujú, Entonces, cuando tú vas a hacer una receta en la cocina, ves varios videos y me gusta que agarras lo que más te gusta de cada uno y para mí las de las mejores comidas que has hecho son las que tú decides agregarle tu propio toque, que creo que es, lo que has aprendido a lo largo de estar cocinando. Y comparaste 2 recetas, agarraste una como la principal, ujú. pero le metiste otro elemento de la otra y tu propio Toque como personal. conocimiento o experiencia. Exactamente, creo que así es, como aprendemos. Y a veces no salen, creo que es como en todo. Pero eso es parte del aprendizaje, Sí, ¿no? O sea, el te equivocas y después dices: "Okey, ¿qué salió mal?". exacto. Creo que estuvo mucho tiempo en el horno y la temperatura era muy alta, hay que bajarlo, o hay que dejarlo menos tiempo, o tenía mucha sal, o lo que sea. Y eso enriquece también el aprendizaje, porque para la siguiente vez que te atreves a intentarlo, ya sabes qué hacer diferente, y aunque no sabes cómo va a salir, puedes volver a analizar qué salió mal esta vez, o qué salió bien, para repetirlo y seguir creciendo. Ujú. Y como dices, lo del horno, algo que se me hizo muy interesante era la altura. Por ejemplo, aquí es diferente al nivel del mar. Ujú, Entonces, se me hizo muy interesante saber que el pan puedes tener cuando se hace pan, puedes tener los mismos ingredientes y poner la misma temperatura, pero va a salir muy diferente porque estás en diferentes lados, porque la temperatura, pues, físicamente también juega un papel en la cocción, ¿no? Del pan, o claro. no sé cómo se dice, el horneado. Ujú, Eh, y creo que eso también es un elemento interesante del aprendizaje. Cuando aprendes algo de una persona, lo estás aprendiendo en su contexto y a la hora de traerlo al tuyo, hay elementos que son diferentes y que tienes que aprender a decir, bueno, es que aquí en mi contexto esto es muy parecido, pero tengo que tomar en cuenta la altura, ¿no? Y no se puede llegar a alguna fórmula de decir por tantos metros de diferencia, esta es la diferencia de temperatura. No sé, ujú. pero, pero sí me gusta que puedes aprender y equivocarte y reflexionar. Creo que ese es otro elemento, lo que dijiste de reflexionar sobre tu aprendizaje. Y los errores, ¿cómo?
sientes que sería la manera óptima de aprender de ellos? O qué han sido, creo que esa es una mejor pregunta, ¿qué ejemplos has tenido de cuando cometiste un error y pudiste aprender más? ¿Qué hiciste a diferencia de cuando no aprendiste tanto de esos errores? Bueno, algo que es importante para mí mencionar es que creo que esta parte de aprender de los errores y volverlo a intentar es algo que aprendí contigo. Em, Debo confesar que yo era, y tú lo sabes, era más dada a no me salió, ya no lo voy a volver a hacer. Em, o a tener miedo de estar intentando porque yo sé que no me va a salir, porque no lo he hecho antes y como sé que no me va a salir o que me voy a equivocar, entonces no lo voy a hacer. Mm, pero en estos años que hemos estado casados, algo que he aprendido de ti es precisamente eso, que uno también aprende de los errores y que quizás es de lo que más puedes aprender porque tienes más área de oportunidad para crecer. Ujú, Y que es importante notar esas áreas, ¿no? Tú eres mucho de estar haciendo reflexiones y escribir y bueno, ¿qué podemos hacer mejor la próxima vez? Entonces, definitivamente es algo que aprendí de ti. Y, pues, puedo pensar en varios ejemplos, la verdad. Pienso al principio de nuestro matrimonio, cuando me estabas enseñando a jugar básquetbol, o cuando me estabas enseñando a jugar ping pong, ¿no? Hay un video incluso ahí sí. en el que me estoy quejando porque no me sale el saque. Am, Sin embargo, ya después podía jugar bien contigo. Y bueno, ese fue un ejemplo en el que yo estaba aprendiendo a aprender de mis errores, Mm, en el que me decías: "Okey, ¿qué hiciste mal? No subas tanto la muñeca, no subas tanto el codo, o, pégale así". Entonces, pues yo iba aprendiendo de eso, y conforme lo iba intentando, iba lográndolo. Entonces, ese es un ejemplo de al principio. Después me acuerdo también de los roles de canela que no me salían porque me quedaban crudos del centro. Y tú me dijiste: "¿Por qué no los haces más chaparritos?", ¿no? Porque se me quemaban de arriba, pero en el centro quedaban crudos, no se cocían completamente. Entonces, ese, por ejemplo, fue un punto en el que a mí me costó mucho porque, pues, la experta, entre comillas, en la cierto. cocina, pues, soy yo, ¿no? Ujú. Entonces, de repente, que tú me digas como: "Es que, ¿por qué no los haces más chaparros?", ¿no? Era como: "No, o sea, no pasa nada, así se van a cocinar", pero la realidad es que no se estaban cocinando por completo, porque sí estaba quedando muy alto y que el calor quemaba la parte de encima. Entonces, cuando me detuve a decir: "Okey, ¿cuál es la lógica detrás de esto?". Bueno, entonces los voy a hacer más chaparritos, como me está diciendo Esteban, para que se cocinen por completo. Entonces lo intenté y sí funcionó y es como, okey, buen aprendizaje, de esto, ¿no? Y no nada más me sirve para eso, sino si algún pan yo sé que levanta mucho a la hora de hornearse, pues sé que debo poner menos mezcla para que no suba tanto y no se me queme la parte de arriba y se pueda cocer completo en todo el tiempo de cocción que necesita. Entonces es algo que puedo aplicar no nada más a la hora de preparar Ujú. roles de canela, sino lo puedo llevar a otras cosas que funcionan igual o muy parecido. Es cierto, me gusta eso de transferir el conocimiento a través de diferentes dominios, ¿no? Tal vez no solo es eh, en la repostería, sino también lo puedes llevar incluso a cómo funcionamos nosotros los seres humanos. Es un, un ejemplo, ¿no? Bajo la presión y cómo Mm, tenemos que tal vez empezar con menos, no sé. Pero sí, el aprendizaje, ahora que lo estamos conversando, ha sido muy bonito en hacerlo en pareja y definitivamente este es uno de los puntos que inspiró este podcast, el, el aprender juntos con conversaciones y tener retroalimentación y aprender a ser humildes y aprender de los errores también, que no es nada fácil. Entonces, gracias no, por también el aprendizaje bonito de aprender ahora juntos. Y también como nota personal para terminar este primer episodio, eh, cuando empecé con esto de compartir más sobre herramientas digitales
productividad. Algo que también creo que es muy bonito es poder compartir y ser equipo en lograr objetivos o proyectos, porque yo soy mucho de planear y tú, Liz, eres mucho de, pues vamos a hacerlo. Entonces, Ujú. gracias también por animarme a hacer todas estas cosas. Y pues las conversaciones que seguirán en este podcast son inspiradas por estas conversaciones que Liz y yo tuvimos a lo largo de nuestros primeros 2, 3 años de casados, que seguramente seguirán, si Dios lo permite. Y pues muchas gracias por compartir la experiencia del aprendizaje. Yo creo que tenemos que hacer otro episodio ya hablando de alguno de estos temas porque creo que podemos sacarle mucho jugo. Así que gracias Sí, definitivamente sí. y no sé cuál tema podríamos platicar después porque creo que hay, hay bastantes buenos por ahí. Entonces, gracias, gracias por estar en el podcast y me gustaría que tú termines el episodio. ¿Qué, qué dirías que es un buen resumen para cerrar todos estos pequeños temas, como tus pequeños 3 pasos para aprender mejor, que seguramente pueden seguir mejorando con el tiempo, pero de nuestra pequeña conversación, ¿qué sacarías de reflexión? Okey, bueno, 3 puntos principales. Yo diría que es, 1, ser humildes para escuchar, o sea, reconocer que no sabemos todo, y así poder aprovechar el conocimiento de los demás. 2, no tener miedo de intentar, aunque te equivoques, sino reconocer Mm, que de ahí viene el mayor aprendizaje. ujú, Y ujú. 3, compartirlo, porque así tú aprendes y los demás aprenden contigo. Es muy cierto. Los demás aprenden contigo cuando lo compartes. Entonces, sigamos compartiendo nuestros aprendizajes. Bueno, creo que es una muy buena nota para terminar este episodio. Gracias a los que estuvieron escuchando y de nuevo gracias, Liz, por el tiempo de estar aquí y por la conversación que pudimos disfrutar también al recordar nuestros primeros años de Un casados. placer, gracias por invitarme y ojalá podamos hacer otro pronto. Seguramente sí. Nos vemos.